Gravity Falls. Yo soy Stan Pines. Capítulo 11 al 20. Punto de vista del narrador. Maldita sea, me he estado esforzando demasiado últimamente. Stan se levantó de la cama con una ligera migraña, pero ya empezaba a acostumbrarse. Durante los últimos días había estado sacrificando su tiempo libre por los niños y el laboratorio debido al proyecto Fater. Bim notificaciones. Ella estará aquí pronto. Stan se vistió rápidamente antes de dirigirse a la cocina a comer algo. Terry le había enviado un mensaje para avisarle de su llegada a Gravity Falls. Era una noticia excelente para él, aunque un poco repentina. La razón es que quería hablar con Gideon hoy. Ese chico había comenzado a acosar a Mabel unos días después de que se conocieron. Estaba planeando aprovechar el enfrentamiento entre Gideon y Dipper para robar el diario número 2. Desafortunadamente, Stan tendría que usar un método menos sutil para retrasar la llegada de Bill Zipper por un tiempo. La razón es que el acoso de Gideon es más repugnante de ver en la vida real, y no le gusta ver a Mabel con miedo de salir, pero hoy tiene otra prioridad. Tendría que posponer eso y centrarse en Terry y la máquina de viajes del multiverso. Es importante entender que Stan ya había robado una buena parte de la investigación científica del mentor de Terry gracias a Hifami, pero aún no se había decidido a ponerla en práctica. La razón es simple. Stan simplemente no estaba listo para aventurarse en otro mundo. Estaba demasiado débil y no tenía la sangre del titán en ese momento para alimentar la máquina, pero las cosas son diferentes ahora. Stan tiene la investigación científica del mentor de Terry, el Dr. Frakes, así como la sangre del titán y de Arlecchino. También tiene a la propia Terry, que literalmente trabajó con su mentor para construir esta máquina que pudo llevar a Anne a mi vía. Maestro, he ejecutado las tareas restantes, a excepción de unas pocas. La fría voz de Arlecchino resonó de repente en la cocina. Recibí la información, gracias. Pero la próxima vez, eviten contactarme hackeándome teléfono. Aunque Stan dijo esto con una sonrisa, Arlequín entendió que su amo no estaba contento con él. Gracias a su base de datos en constante evolución, alimentada por Internet, Arlecchino ha podido comprenderlo fácilmente. Ahora es fácil para Arlecchino comprender el lenguaje corporal de una persona. Esto es algo que Hifami también puede hacer, pero será un poco difícil para ella. No es un problema relacionado con sus capacidades sino con su personalidad perezosa. Pido disculpas por las molestias. La próxima vez enviaré un mensaje de texto y solo llamaré si no recibo instrucciones después de un largo periodo de tiempo. Stan asintió con satisfacción. Es muy confiable e incluso me envió un informe detallado después de irse. Después de comer, Stan se quedó en la cocina leyendo el informe de Arlecchino. En el informe, había vídeos de ella demostrando algunas capacidades simples relacionadas con las runas del titán, así como habilidades puramente físicas. La fuerza física de Arlecchino supera claramente la tonelada. En su informe mostró un vídeo en el que levantaba varios objetos extremadamente pesados sin problema. Su velocidad es tan impresionante como su fuerza física. Puede romper la barrera del sonido, pero no alcanza la velocidad de la luz. Además, está su resistencia, que es uno de sus atributos más impresionantes en mi opinión. Arlecchino resistió literalmente la mayoría de mis armas, pero su ropa no resistió. Para entender por qué Arlecchino es tan increíble, es necesario saber de qué está hecha realmente. Además de su corazón y su cerebro excepcional, Arlecchino tiene músculos artificiales mucho más poderosos que los de un humano. También son extremadamente densos. Realmente me costó mucho diseñarlos. Inspirarme en Captain Man parecía sencillo, pero aplicarlo fue mucho más difícil. No son solo sus músculos los que son excepcionales, sino también su esqueleto. Stan utilizó parte del metal sobrante del portal de Diez. Hay que entender que este metal lo obtuvo de una nave espacial que se estrelló en Gravity Falls. Stan realmente quería que Arlecchino pudiera soportar las diversas presiones ejercidas sobre su cuerpo. Incluso hizo todo lo posible para aumentar al máximo su capacidad de regeneración. Hubiera sido más sencillo utilizar ADN de lagarto, pero Stan no quería que Arlecchino sufriera una posible alteración en su desarrollo futuro a causa de una ganancia inmediata. Tenía que crear nanomáquinas. Esto hubiera sido imposible en solo 3 días, pero con el cristal manipulador de tamaño, pudo hacerlo fácilmente. Entonces, sí, Arlecchino tiene manipulación tecnológica gracias a su naturaleza de máquina IA, así como a sus nanomáquinas. Es gracias a esto que pudo detener fácilmente a Hifami en aquel entonces, en el laboratorio, cuando todavía estaba en su cápsula. No necesito ver más, estoy seguro de sus habilidades marciales. Hola, soy tu nuevo mentor y jefe. Stan estaba actualmente esperando en una parada de autobús para dar la bienvenida a su nueva asistente y colega, alias Terry, una científica con gran potencial. Hola, señor Pines, haré todo lo posible para merecer su inversión en mí. Esas eran exactamente las palabras que Stan quería oír de boca de Terry.
Inmediatamente empezó a sonreír como Stan Pines sabe hacerlo y activó su máquina de leer mentes. No parece un científico, pero no debería juzgarlo por su apariencia. El Dr. Frakes tampoco parece muy inteligente, pensó Terry mientras sonreía y le estrechaba la mano. No hay duda al respecto, este invento es probablemente el más práctico que he hecho, se felicitó Stan. Estoy seguro de que estás cansado, te llevaré a Mystery Shack, dijo Stan, tratando de tomar parte del equipaje de Terry. No puedo entregarle decentemente mis maletas a un hombre maduro, y además, mi superior jerárquico. Está bien, tienes razón. Es más humano que el Dr. Frakes. Espero que sea igual de impresionante, aunque no conozco su nombre en la comunidad científica. Stan estaba feliz de que Terry comenzara a simpatizar con él y la llevó a la cabaña del misterio. La repentina llegada de Stan acompañado de una mujer desconocida que llevaba maletas desconcertó a algunos, pero Hizami ya estaba al tanto, y Arlecchino, en el sótano, ya había visto a Terry gracias a un robot espía. Pensé que estaría trabajando en un laboratorio, dijo Terry, un poco confundida mientras miraba a Stan. Claramente estaba en una trampa para turistas, no en el laboratorio que Stan había mencionado en línea. Tío Stan, hay un laboratorio aquí. Dipper fue el primero en hablar después de escuchar las palabras de Terry. Solo Wendy no parecía realmente sorprendida. Probablemente tenía dudas sobre el origen del guante de metal que usé contra el Minotauro, pensó Stan, comprendiendo rápidamente por qué Wendy no estaba sorprendida por un laboratorio, a diferencia de los demás. Mientras las preguntas llovían sobre él, Stan golpeó su bastón en el suelo para llamar la atención y silenciar a todos. Ya había decidido explicar pronto la situación de Gravity Falls, pero mi encuentro con Hizami precipitó las cosas. Las palabras de Stan confundieron a algunos, como Terry O'Soos, pero Wendy y los niños parecieron haber entendido parte de sus palabras. Gravity Falls es extraño. No voy a perder el tiempo explicándote vagamente los detalles, te lo voy a mostrar y explicar. Sígueme. ¿Estás seguro de que quieres revelarles todo esto ahora? La voz de Hizami de repente resonó en el teléfono de Stan. Terry se sorprendió, pero recordó las palabras de Stan y prefirió esperar las explicaciones completas. Sí, si quiero salvar a mi hermano y a Gravity Falls, entonces sí, respondió Stan en un tono serio que contrastaba con su rostro habitualmente despreocupado y amigable. Stan ya había decidido recuperar el diario número 2 de Gideon de una manera más directa, y pronto cambiaría de cuerpo. Por lo tanto, tarde o temprano tendría una discusión con Dipper sobre Gravity Falls. Bienvenido, maestro, la fría voz del padre saludó a los niños e invitados en el sótano de la cabaña del misterio. Basta de formalidades, Arlecchino. Quiero que les muestres Gravity Falls. Stan ignoró las expresiones de sorpresa de sus invitados y le hizo su pedido directamente a Arlecchino. Veo que el maestro ha elegido el camino más lógico para su crecimiento. Joven maestro y sirviente del maestro, por favor, seguidme, dijo Arlecchino, tomando la iniciativa para guiarlos hacia el portal de Giet. ¿Sirviente? El término que se utiliza es más apropiado. Desafortunadamente para Wendy, a nadie le importan sus protestas. Miles de preguntas pasaban por la mente de Dipper y Mabel, pero estas cesaron cuando vieron un libro en un altar frente al portal inactivo. El diario, dijo Dipper, moviéndose lentamente hacia él, pero en el momento en que extendió su mano, fue detenido abruptamente por una mano extremadamente pálida. Esta es propiedad del amo, el joven maestro Dipper, y lo mismo vale para esto, dijo, señalando el diario número 3 escondido en su bolso. Los ojos de Arlecchino emitieron una luz roja inquietante desde el punto de vista de Dipper, y su voz fría no ayudó a aliviar la situación. Una tensión invisible comenzó a llenar el sótano. Capítulo 12. Punto de vista del narrador. Detente, Arlequín, el diario número 3 ahora le pertenece a él. Stan disipó rápidamente la tensión en el aire deteniendo a Arlecchino. No quería que Dipper se convirtiera en su adversario y no quería recuperar este objeto de esa manera. Dipper no es su verdadero sobrino, pero Stan respeta profundamente a este chico que desafió a Bill Zipper, y puede sentir las emociones que el Stan original tenía por él y Mabel. Arlecchino asintió en silencio antes de arrodillarse elegantemente en señal de disculpa. Pido disculpas por mi iniciativa, pero quería hacerlo bien, explicó Arlecchino con su voz fría. Si alguien la estuviera escuchando ahora mismo, pensaría que no es sincera y que solo se está disculpando como una formalidad, pero Stan es diferente. Él sabe que Arlequín es sincero. Ella simplemente actuó en su beneficio, lógicamente. Está bien, pero trata de Dipper con más amabilidad a partir de ahora, dijo Stan, acercándose a Arlecchino para acariciarle suavemente la cabeza. Lamento este incidente, pero esta niña aún es demasiado joven. Le falta experiencia, explicó Stan mientras caminaba hacia una computadora que estaba al lado del altar donde se encuentra el diario número 1. ¿Demasiado joven? Mabel estaba intrigada, como todos los demás presentes. Stan dejó escapar un pequeño suspiro de cansancio.
Gracias a su subordinado, su lista de explicaciones se había alargado. Arlecchino nació esta semana. Así que, esta vez, no le des tanta importancia, declaró Stan, lo que provocó diversas reacciones. Mabel estaba encantada y se acercó a Arlequín con estrellas en los ojos, mientras Dipper y Terry parecían más curiosos. Wendy y Sos, por otro lado, parecían un poco perdidos al observar la aparición de Arlecchino. Luego de que la situación se resolvió definitivamente, Stan apagó la luz y activó un proyector para mostrar vídeos. Se trata de información obtenida de los gnomos y Gifandi. Stan en realidad no la necesitaba, ya conoce mejor Gravity Falls gracias a los recuerdos de su vida pasada revividos por su supercerebro. Mantiene estos vídeos como precaución y para archivar su investigación. Tengo que dejar información para las generaciones futuras. No sé si algún día me veré obligado a abandonar esta realidad, como suele hacer Rick C-137. Stan no quiere encontrarse en una situación que lo obligue a huir de esta dimensión, pero es un hombre cauteloso. No dudará en huir con sus seres queridos si siente que se acerca un peligro extremadamente poderoso. Si aún no ha huido de Bill Zipper es simplemente porque Stan cree que puede ganar. El primer vídeo proyectado mostró a Stan luchando contra un gran minotauro negro. Como pueden ver aquí, Gravity Falls está lleno de anomalías, comenzó Stan. Pero su audiencia ya estaba distraída, a excepción de Terry y Dipper. Vamos, tío Stan, dale una paliza. Gritó Mabel, animando a Stan. Puedes llevártelo. Gritó Sos. No recuerdo que se haya filmado esta pelea, murmuró Wendy. Stan se sorprendió un momento antes de cambiar abruptamente el vídeo. Esta vez, se veían gnomos hurgando en un bote de basura. Oh, no. Justo cuando el tío Stan estaba a punto de darle un uppercut, Mabel no pudo ocultar su decepción. Te enviaré esa pelea más tarde. Por ahora, necesito explicarte la verdad sobre mí y Gravity Falls, dijo Stan, en un tono serio que trajo de vuelta una atmósfera más solemne. ¿Cuántas veces ha cambiado la atmósfera de este lugar? Odio los mundos de Disney. Stan había jurado mentalmente evitar los mundos de Disney, a menos que fuera necesario. A pesar de su intención de robarle una manzana dorada a Hércules, consideró que su salud mental era más importante. Comenzó una larga explicación sobre las anomalías y los diarios de Cid. Por supuesto, no mencionó a Fork por ahora. Gracias a estos vídeos y a mi explicación, ya entendéis que Gravity Falls no es normal. Pero si eso no es suficiente para convencer a algunos escépticos, es necesaria una demostración. Stan le hizo una señal a Arlequín para que realizara una demostración de magia. Boom, el suelo se agrieta dando lugar a las plantas. Sabes que podrías haber usado la runa de fuego o hielo, ¿verdad? Pensé que cultivar algunas plantas sería más impresionante y sobrenatural que hacer flotar una o dos llamas. Las explicaciones de Arlequín eran demasiado lógicas para que Stan pudiera refutarlas. Entonces, ¿tienes alguna pregunta sobre Gravity Falls y lo sobrenatural? Las palabras de Stan fueron recibidas con un largo silencio antes de que Mabel finalmente lo rompiera saltando sobre él. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Mabel se aferró al traje de Stan como un koala. Tío Stan, en mi diario no se mencionan este tipo de cosas. Dipper también se acercó a él y le hizo varias preguntas. Dios mío, la magia existe, y los monstruos también. Terry, por su parte, no estaba tan entusiasmada como las gemelas. Al contrario, estaba empezando a entrar en pánico. Slap, sonido de una bofetada. Quédate con nosotros. No sé si todo esto existe, pero estoy seguro de que el jefe sabe cómo manejarlo, ¿verdad? Stan asintió hacia Wendy y Terry, aunque todavía estaba atrapado entre Mabel y Dipper. Señor Pines, solo una pequeña pregunta, dijo finalmente Sos. Te escucho, Sos, respondió Stan después de finalmente separar a Mabel que se aferraba a él. Siempre sospeché que el cartero era un hombre lobo. ¿Tienes alguna prueba de eso? Porque mi madre nunca me creyó cuando se lo conté. Stan pensó un momento antes de echar un vistazo a sus archivos. Allí estaban todos los vídeos de los robots espías. Habían tantos que Stan no los había visto todos. Oh. Maldita sea, es un hombre lobo. Stan acaba de responder una pregunta que muchos fanáticos de Gravity Falls se habían hecho al menos una vez en sus vidas. Sí, sabía que mi sabiduría era inconmensurable. El punto de vista de Dipper. No puedo creer que Gravity Falls sea tan grande ni que el tío Stan sea tan extraordinario. Pero si es tan increíble, ¿por qué no lo conoce la comunidad científica mundial? Debería ser famoso, ¿verdad? Tío Stan, mencionaste que hablarías de Gravity Falls, pero también de ti mismo, ¿no? Tenía que obtener mis respuestas aquí y ahora. No parece interesado en la revista y, dado que él mismo tiene una, no creo que sea el autor. Sí, te voy a contar sobre mí y también sobre mi hermano. Espera, mencionó un poco antes que quería salvar a su hermano. ¿Tiene esto algo que ver con Gravity Falls y el hecho de que no sea famoso?
Tienes que entender que, como tú y Mabel, yo también tuve un gemelo, Fort Pines, el genio de la familia. ¿Qué? ¿Otro genio? La voz de Terry expresaba bien los sentimientos de todos. El tío Stan fue capaz de crear una base científicamente tan avanzada, e incluso creó a Arlequín. Me resulta difícil imaginar que haya alguien más inteligente. Sí, Ford era más inteligente que yo, pero ahora mismo no sé quién es el mejor, jaja. Aunque el tío Stan se ríe, puedo sentir claramente que está triste por alguna razón desconocida. Maestro, querida. Las voces de Jifang y Arlecchino parecían querer consolar al tío Stan, pero él simplemente asintió en su dirección. Ford es el autor del diario que tienes, Dipper, así como el mío y el de Gideon, el acosador de Mabel, explicó Stan en tono serio. El autor es parte de la familia. Nunca me hubiera imaginado esta posibilidad. El autor que tanto buscaba es en realidad un miembro de mi familia y es científico. Espera, Gideon también tiene un diario. Desafortunadamente, fue engañado por una entidad poderosa que se esconde en la oscuridad de este lugar. Esta criatura se llama Bill Zipper. Al mencionar este nombre, el tío Stan mostró una expresión extremadamente seria. Capítulo 13. Punto de vista del narrador. ¿Quién es Bill? O mejor dicho, ¿qué es? ¿Y cómo consiguió Gideon hacerse con un diario? La voz de Dipper rompió la tensión que había en el aire. Dipper se sentía incómodo en ese momento. Cuanto más le explicaba a Stan la verdad sobre Gravity Falls y él mismo, más preguntas tenía. Era como un círculo vicioso. También era un problema que Terry estaba experimentando. Había venido a buscar un buen salario, pero estaba descubriendo secretos invaluables por los que su antiguo mentor podría matar. A pesar de esto, Terry se sentía dividida. Por un lado, Terry quería huir y olvidar estas revelaciones que iban en contra de todo lo que ella creía. Por otro lado, se dijo a sí misma que tenía que quedarse y enfrentar esta verdad, para poder ayudar a la humanidad, como siempre había deseado cuando trabajaba en el laboratorio de su antiguo mentor. Según mis investigaciones, Gideon obtuvo el diario de Ford de la misma manera que tú, Dipper. Por pura casualidad. Y en cuanto a Bill, Stan pareció pensar un momento antes de respirar profundamente. Cualquiera podía ver que había tomado una decisión después de una pequeña deliberación mental. Bill Zipper es una entidad cósmica de otra dimensión, según las notas de Ford, comenzó a explicar Stan. No puedo ocultar la amenaza que supone Bill, de lo contrario serán vulnerables más tarde, pensó Stan, quien ya había decidido utilizar la máquina en la oficina de Ford para encriptar las mentes de los presentes. Stan había considerado esta opción para sí mismo, pero la había descartado por varias razones. Una de las preocupaciones de Stan era su ignorancia de ciertos aspectos de esta máquina, así como las posibles consecuencias espirituales. Stan estaba interesado en la magia y planeó transferir pronto su conciencia a otro cuerpo usando un objeto anormal de la cabaña del misterio. Sabía que sería demasiado peligroso encriptar su mente sin tener suficiente información sobre los efectos completos de tal máquina, especialmente debido a sus planes futuros. Estas dudas le habían surgido al recordar las reacciones de la máquina en Fiat. Mi hermano quería hacer un trato con Bill. Su objetivo era simple: desentrañar los misterios de Gravity Falls y mucho más, pero el precio a pagar era demasiado alto. Entonces, para evitar que alguien use el portal aquí y evitar que Bill logre su objetivo, Ford desactivó su portal dimensional y ocultó los 3 diarios. Mi objetivo es simple, tengo la intención de utilizar este portal pronto para encontrar a mi hermano, que está atrapado en otra dimensión. No puedo decir más por ahora, de lo contrario estarías en peligro. Stan no mentía, cuanto menos sepa una persona sobre las entidades cósmicas, mejor protegida estará. Tampoco quiso explicar los detalles del encarcelamiento de Ford en otra dimensión. Está bien, te ayudaré, jefe, dijo Terry, la primera en reaccionar tras las explicaciones de Stan. Tenía una expresión resuelta mientras extendía su mano hacia Stan para un apretón de manos. No os arrepentiréis. ¿Y vosotros qué pensáis?, preguntó Stan, volviendo su atención a los niños y a sus otros empleados. Siempre he estado de tu lado y siempre lo estaré, jaja, dijo Sos, reacomodándose el sombrero y tratando de parecer serio. Por supuesto que estamos con usted, señor Pines, añadió Wendy, levantando el pulgar. Si la amenaza es tan grave, ¿no deberíamos avisar a las autoridades competentes?, preguntó Dipper intentando expresar su punto de vista, pero Arlecchino lo interrumpió. Tus palabras demuestran tu ignorancia sobre la complejidad de este mundo. Nuestro gobierno actual está fragmentado y dirigido por individuos que poseen tecnologías avanzadas y conocimiento sobrenatural. Las palabras de Arlecchino tomaron a todos por sorpresa. ¿Qué quieres decir, Arlecchino? Stan sabía que tendría algunos problemas para tratar con el FBI y otros servicios secretos debido a su conocimiento relacionado con Amibia, pero las palabras de Arlecchino parecían indicar algo más serio.
He descubierto, a través de mi continuo análisis de Internet, grupos que tienen conocimiento de lo sobrenatural, así como otros grupos sobrenaturales que controlan los mundos de las sombras. Arlecchino luego proyectó imágenes de criaturas desconocidas para Stan, pero reconoció algunas. Los Illuminati y Cognito, murmuró Stan, pero sus palabras fueron lo suficientemente audibles para ser escuchadas por los demás. ¿Los conoces?, preguntó Terry en tono confundido. Algunos, como los hombres lagarto, pero no todos. Stan sabía que el universo de Gravity Falls era vasto, pero no pensó que tendría que lidiar con Inside Job. Solo me queda esperar que el padre de Reagan o la inteligencia artificial destinada a sustituir al presidente no estén en el cargo, de lo contrario podrían haber detectado de alguna manera a Arlecchino. Stan ahora tenía una nueva fuente de preocupación. Mierda, está bien, estoy contigo, pero sé que claramente no has contado todo, como por ejemplo cómo el autor de los diarios terminó atrapado en otra dimensión. Dipper no esperó la respuesta de Stan y se dirigió a la salida. Ah, lo olvidé. Toma esto, creo que lo necesitarás. Le entregó el diario número 3 a Arlecchino antes de irse. Tío Stan, creo que Dipper se tomó a mal todos estos secretos, dijo Mabel, claramente incómoda con la situación. A Dipper le había llevado mucho tiempo confiar plenamente en Ford y se había vuelto contra el viejo Stan debido a algunas historias extrañas sobre él. Lógicamente, Dipper no podía reaccionar con calma a todas estas revelaciones a la vez. El punto de vista de Stan. Deberías descansar, Terry. Es tu primer día y las cosas están un poco difíciles. Actualmente estaba con Arlecchino y Gifami, procesando información sobre Cognito y Reagan Ridley. Por ahora, Reagan aún no ha tomado el control de Cognito. Lamentablemente, no todo son buenas noticias. Arlecchino ha detectado una conciencia artificial similar a la suya actualmente en Washington. Parece que Reagan ya ha creado una IA y, según la información, esta ha desarrollado su propia personalidad, como Arlequín. Solo que no tiene un botón de parada para apagarla. Descansar. Con todas estas revelaciones, Terry me sonrió amistosamente antes de ponerse una bata blanca. Tenemos un portal para activar, y tu hermano ha estado esperando demasiado tiempo. Sorprendentemente, sus palabras me hicieron sonreír nuevamente a pesar de toda la carga de trabajo que me esperaba. Sí, tienes razón, Terry, me alejé de ella después de decir esto y me dirigí a otra habitación. Ingresé un código de acceso antes de entrar. Dentro había una enorme cápsula que contenía a un joven Stan Pines, con cabello gris. Al lado de la cápsula había unos guantes peludos que emitían ondas eléctricas. Arlequín, ¿en qué punto se encuentra la asimilación con la sangre del titán? El corazón artificial ha sido capaz de asimilar y almacenar completamente la sangre del titán. Tu clon ya no es humano, sino algo entre un humano mejorado, una máquina y un titán. Escuché atentamente estas palabras mientras me ponía los guantes creados a partir de la alfombra sobrenatural de la habitación de Vir. Esta alfombra tiene la capacidad anormal de intercambiar cuerpos entre individuos. Utilicé un trozo de ella para crear un par de guantes capaces de realizar estos intercambios. Se supone que el clon de esta cápsula tiene conciencia vegetativa, a pesar de su extraordinario coeficiente intelectual y sus impresionantes funciones corporales. La cápsula llena de líquido nutritivo se vació lentamente y Stan Pines, de 20 años, abrió los ojos suavemente. Vas a tener que dormir. Me pinché con una jeringa capaz de adormecer a un elefante y comencé a frotar los dos guantes. Zip, hubo una onda de choque cuando toqué el clon vegetativo. ¿Funcionó? Capítulo 14. El punto de vista de Stan. ¿Funcionó? Aprieto mi mano varias veces para comprobar si este es realmente mi nuevo cuerpo. Parece que la asimilación está completa, maestro. Vuelvo mi mirada hacia la pantalla holográfica de donde proviene la voz, con una leve sonrisa en mi rostro. Esta pantalla holográfica solo la puedo ver yo. Es un mensaje que Arlecchino me envió directamente, sin pasar por un ordenador. Ella utilizó mis nanomáquinas como intermediarios. ¿Así es como ves el mundo? Había varias nanomáquinas actualmente en este cuerpo, trabajando cada segundo para analizar información. Su papel era evitar la formación de una conciencia completa dentro del clon antes de que yo tomara posesión del cuerpo, pero también asegurar el correcto funcionamiento de mis corazones y cerebros. Sí, literalmente tengo 2 cerebros y 3 corazones ahora. Un cerebro artificial me ayuda a soportar la enorme carga de información que recibo cada segundo del mundo real y digital, Internet, pero también a establecer diversas estrategias a una velocidad apenas más lenta que mi cerebro real. Mis 3 corazones están compuestos por un reactor nuclear en miniatura extremadamente bien aislado para evitar borrar toda la ciudad en caso de sobrecarga. Por fin un corazón biológico modificado para soportar situaciones extremas y un corazón similar al de Arlecchino que está creado para gestionar el flujo de sangre titánica en mi cuerpo.
También hay algunas diferencias en comparación con la gente común, como mis músculos anormalmente densos o mis órganos internos modificados para soportar ambientes extremos. Actualmente, soy capaz de sobrevivir milenios alimentándome únicamente de piedras y agua. Así que sí, en este cuerpo, he superado oficialmente la etapa mortal para convertirme en algo extremadamente cercano a la divinidad. Si tuviera el plan de máquina de movimiento perpetuo de Ford, sería oficialmente autosuficiente. Un poco como SCP-682. Afirmativo, me alegro de que el maestro pueda acercarse a mí. La fría voz de Arlecchino parece contener un toque de calidez. No te equivoques, no he abandonado mi viejo cuerpo ya que este es temporal. Y... parece que mis palabras han dejado a Arlequín perpleja. No puede comprender realmente la vinculación de una forma de vida biológica a su envoltura física. Ella usa su cuerpo actual para su conveniencia. Estoy seguro de que Arlecchino descargaría su conciencia a Internet sin dudarlo en caso de peligro. Personalmente no, dudo que esa conciencia sea realmente yo. Esa es la gran diferencia entre ella y yo, a pesar de que ahora soy en parte una máquina. Te confío a Terry y mi cuerpo por un momento, voy a salir un rato. Levanté los brazos en el aire para mostrar una holográfica de los glifos de los titanes. Usé la combinación de glifos para teletransportarme. Cariño, espérame. La voz de Gifani resonó detrás de mí, pero el hechizo ya había sido lanzado. ¿Y puedo usar magia como esa también? Arlecchino parecía sorprendido por mi movimiento repentino. Sí, solo necesitas entrenar o estudiar más los glifos. Me había olvidado de mencionar que necesitas tener cierta comprensión de a dónde quieres ir. Personalmente, puedo usar Google Maps para ir a casi cualquier lugar de la Tierra, y si realmente quiero ir a algún lugar, debería crear mi propio satélite o hackear uno para obtener más información. Afirmativo, y espero que tus experimentos sean fructíferos. Arlecchino cortó la comunicación después de eso. Parece que entendió que iba a probar mi nueva fuerza y decidió darme algo de espacio. Lástima que Gifani no tenga ese tacto. Entonces, esto es Gravesfield, ¿eh? Observé el paisaje por un momento antes de aventurarme a salir del callejón. Este lugar es una ciudad más grande que Gravity Falls. Debo admitir que es un cambio con respecto al ambiente tranquilo de Gravity Falls, pero me recuerda a mi ciudad, como a Joan. Después de unos 10 minutos de caminata, finalmente llegué al lugar que estaba buscando. Toc toc. Hola, ¿necesitas algo? Una mujer con gafas y traje de veterinaria abrió la puerta. Según mi análisis, acaba de llegar a casa del trabajo. Soy nuevo en la ciudad y reconozco que me perdí un poco buscando el ayuntamiento, así que toqué una puerta al azar para pedir ayuda, expreso mis tonterías sin pestañear. Ah, claro, pero ¿no tienes un móvil con una aplicación de guía? Parece un poco dudosa. Soy literalmente una supercomputadora con piernas. No necesito un teléfono ahora mismo. Perdí mi celular en el camino, hubo un momento incómodo de silencio antes de que ella dejara escapar un pequeño suspiro y saliera. Te guiaré, pero pronto tengo que ir a una reunión en la escuela secundaria. Inmediatamente tomó la iniciativa. Gracias por tu ayuda, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Stan Pines y tú, una dama encantadora. Es hora de romper el hielo con un personaje interesante. Yo, una dama encantadora. Ella parecía un poco sorprendida por mis palabras, pero luego avergonzada. No veo ninguna otra criatura encantadora aquí, le guiñé un ojo. Soy Camila Noceda, y perdón si estás interesado en mí, pero soy madre soltera y viuda. Inmediatamente puso una barrera entre nosotras para contrarrestar mis futuros avances. Ella es madre antes de ser mujer, ¿eh? ¿Pero eso puede detenerme? Por supuesto que no. Jaja, yo también he perdido a alguien, y al mirarte, tuve una sensación de conexión. Perdón por usar tu Ford, pero es para el plan. Siento su pérdida y quería decir más, pero ya habíamos llegado al ayuntamiento. Camila, creo que no es casualidad que haya tocado solo a tu puerta y no a otra. Así que, te dejo esto. Le di mi número de teléfono fijo. Si quieres hablar o conseguir ayuda para tu hijo, llámame. Soy un poco mago. Encendí un poco de fuego y comencé a hacer malabarismos por un momento. ¡Guau, increíble! Pude ver que tenía estrellas en los ojos. Es muy parecida a Luz. Es demasiado crédula o ingenua, tal vez ambas cosas. Tuve que aprender un par de trucos para mis sobrinos tan especiales. Después de algunos intercambios de cortesía, entré al ayuntamiento. Una vez dentro, me teletransporté al viejo Gravesfield. Podría venir aquí directamente, pero primero quería establecer una relación con la familia Noceda antes de continuar. Caminé un poco antes de llegar al cementerio. Me lastimé levemente la mano y esparcí la sangre del titán en el mismo lugar donde la esparció Velos. Como era de esperar, se abrió un portal. Es hora de echar un vistazo al corazón de un verdadero titán y posiblemente reclutar a otros científicos.
Tienes que entender que, a pesar de su racismo hacia las criaturas de las Islas Sirvientes, Velos, o Philip, es un científico competente. Si no quiere detener sus proyectos, entonces me conformaré con Lilith. Dudo que Eda acepte ser sometida o controlada. Necesitaría tener una relación especial con ella para eso. Soy muy extraño. No importa a qué mundo vaya, siempre tengo nuevos problemas. A pesar de mis quejas, crucé el portal. Capítulo 15. El punto de vista de Stan. Entonces, ¿estas son las Islas Sirvientes? La verdad es que este lugar es increíble, pero desde que llegué aquí siento que algo me llama. Además de esta extraña atracción, también percibo partículas de energía en el aire. Podría compararlas con la radiación, porque transportan una forma de energía desconocida para mi base de datos. Puedo sentir que estas radiaciones son inofensivas para las formas de vida, pero inevitablemente causarán varias mutaciones. Es realmente fascinante. Ya puedo teorizar sobre el origen de los corazones de las brujas o de los órganos mágicos. Desafortunadamente, no tengo tiempo para estudiar la fauna y las brujas. Me elevé en el aire, en dirección a la fuente de toda esa energía mágica o radiación. Normalmente, no tengo idea de las combinaciones de glifos necesarias para volar, pero mi cerebro actual puede deducir diferentes efectos basados en resultados anteriores. Siempre hay un margen de error, pero es pequeño. Admito que tengo bastante confianza en reproducir el hechizo que selló al coleccionista, pero necesitaría algo de tiempo para estudiarlo. Eso será útil contra Bill. ¿Quién eres? Me saludaron dos hombres vestidos de blanco como médicos de la peste. Hola, estoy aquí para conocer a tu emperador. Podría abrirme paso a la fuerza, pero no soy un enemigo, al menos no por ahora. Estoy buscando una asociación, y los gobernantes actuales de las Islas Sirvientes son los jefes de aquelarre, liderados por el emperador. Me gustaría estudiar magia de brujas para intentar recrearla con magia de titán y, en el peor de los casos, tendré que añadir un cuarto corazón. Es la solución más sencilla, pero preferiría evitar trastear con mi nuevo cuerpo si es posible. También quiero estudiar el corazón del titán dentro de este castillo. No sé por qué, pero siento una conexión con él desde que llegué. De todos modos, solo vine aquí para ver si podía acceder pacíficamente a más conocimientos para futuras necesidades. Si no, puedo proceder con pruebas para comprobar los límites de mi cuerpo. Estoy seguro de que este lugar será ideal para soltarse sin tener que preocuparse mucho por las consecuencias. El emperador solo recibe con cita previa, afirmó sin rodeos el guardia. Ya veo, realmente probé el método pacífico. Suspiro. Inmediatamente activé los glifos de petrificación antes de volverme invisible frente a ellos. Admito que si hubiera tenido el poder de la invisibilidad en mi vida pasada, habría sido un verdadero idiota, pero ese ya no es el caso. Tengo mucho más por descubrir y explorar, así que usar la invisibilidad obtenida a través de una simple manipulación de la luz mediante un glifo ya no resulta tan tentador. También prefiero conquistar a una mujer por mí mismo y no gracias a mis poderes si es posible, pero lo contrario no estaría tan mal. ¿A dónde fue? Ve a informarle esto a Lady Lilith. No tuvieron tiempo de decir nada más antes de que ya los hubiera petrificado. Es una habilidad realmente útil que Luz no aprovechó demasiado. Te despetrificaré más tarde, murmuré mientras me alejaba. En realidad no tengo mucho tiempo por delante. Dejé a mis sobrinos en casa con mis empleados y dos IA. Si hubiera tenido más tiempo, habría seguido el procedimiento habitual para una cita. Literalmente, tengo una expectativa de vida de milenios en este cuerpo. Continué mi camino a través del castillo, petrificando a cada miembro del aquelarre del emperador que me crucé en el camino. Este lugar debe ser el sótano, murmuré, dirigiéndome hacia las notas de los experimentos realizados aquí. No soy partidario de la manipulación biológica brutal de formas de vida conscientes, pero sería un desperdicio destruir esto. La sangre de estas criaturas se derramaría en vano, ¿no? Había muchas jaulas que contenían diversas criaturas en la oscuridad. Todas mostraban caras desesperadas y tristes. Realmente no tengo intención de entrometerme en los asuntos de Velos viniendo aquí, pero mi lado ético parece estar empezando a impulsarme a intervenir. Cuando me disponía a salir rápidamente después de analizar la investigación mágica de Velos, y para evitar ir en contra de mi lógica por culpa de mi moral, reconocí a una criatura familiar en una jaula. Oye, número 5, dije dejando mi invisibilidad y mostrándome frente a una jaula. Al verme, se acurrucó en la parte trasera de la jaula. Dejé escapar un pequeño suspiro de cansancio, masajeándome la sien ante la situación. Esta criatura claramente ha sufrido varios traumas. Voy a ayudarte, no pretendo hacerte daño, dije acercándome. También quiero estudiar esta extraña habilidad de devorar magia. Si logro adaptarlo a cualquier forma de energía, seré un mini Galactus u otra versión de Shaw de X-Men. Incluso podría absorber almas y obtener varias habilidades interesantes. ¿En serio? ¿No estás con los demás?
Fundí los barrotes de la jaula con un glifo antes de entrar por completo. Me incliné ligeramente hacia la pequeña criatura. No, no estoy con ellos, así que no tengas miedo, dije, extendiendo mi mano. De repente, el número 5 comenzó a absorber mi magia. Sonreí levemente, divertido por este ataque repentino. Simplemente sellé mi corazón artificial, que regula la sangre del titán, y dejé que mi cuerpo funcionara con mi corazón de reactor nuclear y mi corazón biológico artificial. El número 5 parecía desconcertado porque su fuente de alimento de repente se había vuelto inaccesible. Aproveché ese momento de distracción para tomarla en mis brazos, a pesar de sus pequeñas protestas. Tranquila, no soy tu enemiga y no está bien intentar chuparle la sangre a un extraño. Intentó escapar varias veces, pero fue en vano. ¿Qué va a pasar conmigo y? En este momento estoy caminando hacia Velos con número 5 en mis brazos. Ella parece un poco agotada después de luchar durante unos 10 minutos. La miré con curiosidad. Sorprendentemente, ella mostraba una expresión lastimera, resignada a su destino. Nada, solo quería llevarte conmigo, parecías demasiado triste. Este tipo de tonterías no funcionarían con un niño en 2024, pero número 5 es ingenua a pesar de su inteligencia. Ella pareció sorprendida por mis palabras antes de envolverse lentamente alrededor de mi cintura y abrazarme más fuerte. Podría comparar esto con una persona desesperada en el mar, aferrada a una pequeña balsa improvisada. También había planeado liberar al resto de las criaturas en el sótano después de mi conversación con Velos. Te tomaste tu tiempo, intruso. Una voz sorprendentemente amigable vino de un trono ubicado debajo de la cosa que había estado tratando de contactarme desde mi llegada a esta dimensión. Sí, el corazón del titán es la fuente de sentimiento de atracción y llamado constante. También pude ver a Velos, acompañado por la Guardia Dorada y Lilith a su lado, pero ni rastro de los líderes de la Aquelarre. Supongo que no son tan fáciles de mover, o lograron esconderse de mis sentidos. No me sorprendió mucho ver todos estos mundos aquí. Literalmente, petrifiqué a todos los guardias que se cruzaron en mi camino y recuerdo que Velos había podido sentir que Luz le estaba robando un artefacto. Hola, Philip. Mis palabras cambiaron instantáneamente la atmósfera de la habitación. Por favor, retírense todos por un momento. Velos levantó la mano hacia Lilith, quien intentó protestar contra esta orden. Pude leer la insatisfacción en su rostro cuando salió de la habitación con un ter. ¿Quién eres tú? La voz tranquila de Velos volvió a resonar, pero ya no tenía el tono relajado o amistoso del principio. Soy como tú, un ser humano. Mientras hablo, siento que el llamado del corazón se hace más fuerte. Aparte del corazón del titán, también puedo sentir una pequeña figura observándome desde las sombras. Ya lo había adivinado por tu apariencia. Estaba preguntando por tu identidad. Apretó más fuerte su cetro. Parece que el camino pacífico será difícil, por no decir imposible, dado su comportamiento y la mirada desdeñosa que lanza al número 5. Soy Stan Pines, un humano de la Tierra que viaja a través de la infinidad de realidades, dije honestamente después de crear una silla de madera con un glifo de planta. El número 5 parecía sorprendido por mis palabras y las de Velos. Seguramente debe estar en shock al saber que el emperador es un humano. ¿Puedo saber por qué un humano ha venido a mi encuentro? Aunque el tono de Velos volvió a ser relajado, la atmósfera seguía siendo incómoda. Vine aquí inicialmente solo para dar un paseo, pero esa cosa sobre ti me interesa, al igual que nuestro amigo escondido en la oscuridad. Inmediatamente usé un glifo de hielo para bloquear a la grotesca criatura invocada por Velos después del final de mis palabras. No me había movido de mi posición desde que sostenía en mis brazos al número 5. Usé mi glifo con mis pies. Un poco como cuando Jiraiya invocó a sus sapos contra Pain. Velos no parecía perturbado por el fracaso de su ataque. Podía sentir que número 5 estaba nervioso, alternando su mirada entre Velos y yo. Aunque eres compatriota, llegaste a mi casa sin ser invitado, robaste mis bienes y codiciaste los de otros. Al mencionar sus bienes, su mirada se posó en el número 5. No he terminado, Philip. También quiero que puedas trabajar para mí. Mis palabras sorprendieron a número 5 y a Velos. Sería triste para un hombre como tú quedarse atrapado en esta dimensión. Estoy dispuesto a olvidar tus pequeños problemas de racismo e incluso ayudarte a recuperar a tu verdadero hermano algún día y no una copia como un guardián dorado. Cuando mencioné a su hermano, pude sentir que Velos estaba un poco perturbado. De hecho, tengo la confianza y la capacidad para salvar a su hermano. Por supuesto, sin atraer la atención del bebé perturbando el tiempo. Tu hermano es un pequeño precio a pagar por un hombre como tú, y las Islas Hirvientes y tu amigo en la sombra. Entonces, me levanté después de dejar al número 5 en el suelo y me dirigí hacia Velos. Tenía la confianza de proteger a número 5 si Velos la ataca. Únete a mí, Filipo y Tebane. Dije, extendiéndole la mano. Capítulo 16. El punto de vista de Stan. Velos observó mi mano extendida por un momento.
Un silencio pesado se apoderó de la habitación, finalmente roto por mi voz. ¿Y bien, seguirás llevando esta dimensión a su ruina, incluido tú mismo, o aprovecharás esta oportunidad que se te ofrece? Bofetada, el sonido de una bofetada golpeando mi mano extendida. Sal de aquí, no me importan tus promesas ni tus propuestas. Este lugar me pertenece, así que te pido que te vayas. No pude evitar suspirar. Estábamos en un callejón sin salida, los dos. Por un lado, necesito explorar libremente las Islas Hirvientes y estudiar todo su conocimiento, lo cual es imposible sin la cooperación de los nativos bajo el mando de Velos. Por otro lado, quiero cambiar las cosas aquí desde mi punto de vista ético, pero eso no va en la dirección deseada por el representante local, alias Velos. Toda esta situación me empuja a tener que llevar la democracia a esta dimensión, como buen estadounidense que soy, y convencer a Velos de que comparta sus recursos conmigo. Me entristece que tengamos que llegar a esto. Apenas terminé mis palabras cuando Velos quedó congelado en el hielo. Inmediatamente rompí el hielo de un puñetazo, poniendo en ello buena parte de mi fuerza. Hay que tener en cuenta que el récord mundial de peso muerto es de unos 500 kilogramos, pero yo personalmente puedo levantar hasta 10 veces esa cantidad. Soy literalmente 5 veces más fuerte que un gorila adulto promedio, y Velos acaba de recibir una fuerza de aproximadamente 5 toneladas en la cara. Chapoteo. Una sustancia negra se extendió por todo el trono de Velos después de mi puñetazo, que incluso rompió la barrera del sonido. De todos modos, había planeado probar todo mi poder en esta realidad. Ya había decidido llevarme al coleccionista conmigo, con o sin el consentimiento de Velos. Nuestra relación podría haberse resuelto pacíficamente si Velos hubiera aceptado mi oferta de sumisión. Yo solo quería recursos, no su vida ni su autoridad absoluta. Al acercarme a Velos, sentí una extraña ola que se extendía en varias direcciones. Lo grabé y traté de analizarlo. Lilith, llama a los líderes de la Aquelarre, es urgente. Ya veo, ¿quiere reunir sus mejores elementos para derrotarme? No es lo suficientemente arrogante como para enfrentarse a mí solo. Es una verdadera lástima que tenga que sellar a este tipo o encerrarlo en algún lugar para estudiarlo. Tengo muchas ganas de ver si puedo crear una entidad similar a él sin tener que sacrificar paliativos. Deja de hacerte el muerto o destruiré todo este castillo, hablé sin emoción, mirando la sustancia negra en el suelo. Por supuesto, no iba a destruir este castillo. Necesito el corazón del titán y quiero liberar a las criaturas del sótano, sin mencionar al coleccionista. Sin embargo, Velos no sabe realmente cuánto me importa este lugar o aquella cosa sobre su trono. Como era de esperar, Velos se abalanzó hacia mí de inmediato. Se movía un poco como un simbionte del universo Marvel, pero en el momento en que me tocó, fue congelado abruptamente por un glifo de hielo antes de sufrir una descarga eléctrica masiva de mi reactor nuclear. Sin tu bastón, estás demasiado debilitado. También puedo sentir que cada vez que te golpeo, pierdes un poco de tu racionalidad. Moví la cabeza de izquierda a derecha, mostrando una genuina decepción. Este hombre logró dominar un universo mágico sin poseer magia verdadera, sino tomando prestada la del titán. Aunque racista, Velos es un individuo verdaderamente inteligente. Un verdadero desperdicio. Confiaste demasiado en la magia de este mundo. Al final, descuidaste la ciencia que permitió a los humanos dominar la Tierra, tu mundo natal, y descuidaste el potencial de tu propio cuerpo. Avancé hacia la lastimosa criatura informe en el suelo. Finalmente, tendré que encontrar a alguien que sea mejor gobernante que tú. En realidad quiero controlar todos los recursos de las Islas Hirvientes, pero convertirme en el nuevo emperador parece tedioso. Solo lo lograría si no pudiera encontrar a nadie lo suficientemente poderoso para reprimir cualquier voluntad de rebelión de los nativos contra mi influencia. Por supuesto, no es una dictadura, ya que solo quiero los recursos de las Islas Hirvientes. El resto no es realmente mi problema, siempre y cuando no cruce un cierto límite ético. Boom, mientras me acercaba para capturar a la pegajosa criatura en la que se había convertido Velos, sufrí un ataque desde el suelo. Fue una planta que surgió de repente y me abrazó brutalmente. Por supuesto, este lamentable intento fue fácilmente destruido por mis llamas, provenientes del glifo de fuego. ¿Qué le has hecho al emperador? Una voz autoritaria resonó no muy lejos de donde yo estaba. Miré hacia su origen y no pude evitar esbozar una sonrisa depredadora después de mi observación. Están aquí, las brujas más poderosas de las Islas Hirvientes, las líderes de la Aquelarre, acompañadas por Lilith y la Guardia Dorada. Parece que los mensajes de Velos no fueron enviados en vano. Jaja, eras arrogante, y ahora tendrás que enfrentarte al poder de... Velos no pudo terminar su frase, porque disparé un rayo láser a su boca usando mi dedo como una pistola. Es solo un uso simple del glifo de luz, el más versátil, acompañado del de la planta. Me volví completamente hacia mis nuevos oponentes después de dejar a Velos fuera de combate. Los observé uno por uno para evaluar su nivel de amenaza en función de mi conocimiento de sus respectivos dominios.
Mientras los observaba, noté que uno de ellos era una ilusión y el real se movía lentamente hacia el número 5. Inmediatamente utilicé un glifo de luz para crear un escudo luminoso sobre mí, flotando justo encima de mi cabeza. Lo usé inmediatamente para capturar el nuevo número 5 y acercarlo a mí. ¿En serio, así es como se usan las ilusiones? Dije, mirando con desdén a este individuo que se suponía era el ilusionista más poderoso de esta dimensión. Recuerdo que Us había logrado sumergirlo en pesadillas usando sus recuerdos como base, pero este tipo solo estaba haciendo algún juego de manos. Tienes que entender que como fanático de las obras de ficción, sé lo aterradoras que pueden llegar a ser las ilusiones, y ver a este sujeto desperdiciar esa magia me molesta. Deja de andarte con rodeos, ¿dónde está el emperador Velos? Repitió la voz de Lilith. No parecía entender que acabo de neutralizar a su amado jefe. Le sonreí antes de señalarla con el dedo, como había hecho con Velos. Por supuesto, habían visto cómo el cráneo de Velos en su forma monstruosa había estallado. Lilith inmediatamente levantó un escudo para proteger a los otros líderes del aquelarre, pero cometió un error de cálculo. Chapoteó un sonido de sangre fluyendo. La magia del oráculo es realmente fascinante, permite manipular la energía y los espíritus para obtener diversos resultados, como crear escudos o incluso tener habilidades como la telepatía o la telequinesis, pero carece gravemente de imaginación. ¿De verdad creía que iba a disparar lo mismo que había visto con los otros jefes de aquelarre? Por supuesto que no, no subestimo a estas brujas que han alcanzado la cima de sus respectivas artes. El ataque que lancé contra Velos fue solo un rayo láser basado en partículas de fotones densificadas, un poco como el ataque del almirante Borsalino, pero el que envié contra Lilith es similar al rayo de Piccolo. Es literalmente un rayo proyectado a la velocidad de la luz, concentrado y en espiral. No es un escudo mágico banal que pueda detenerlo. Como mínimo, necesitarías un escudo extremadamente denso y concentrado para intentar detenerlo, un poco como la magia defensiva de Frieren. Tos, bastardo, me engañaste. Lilith apretó los dientes mientras el jefe del aquelarre curativo la trataba. ¿Te engañé? No, solo fuiste estúpido al tener la arrogancia de intentar anticipar las acciones de un oponente del que no sabes nada. Comencé a operar todos mis corazones a plena capacidad por primera vez desde la creación de este cuerpo. Mis pupilas se volvieron una combinación de dorado y negro, como las de luz, y mi pecho comenzó a brillar con una luz verdosa que mostraba el símbolo de la profecía que representaba a Stan. Este brillo provenía de la radiación de mi reactor nuclear. También pude sentir cómo mis músculos artificiales se refinaban. El joven Stan ya es musculoso por defecto, pero ahora tengo una silueta más delgada debido a la densificación extrema de mis músculos, ya más densos de lo normal. Borroso un sonido de vapor escapando de mi cuerpo. No mueras, por favor. Será difícil encontrar personas lo suficientemente competentes para reemplazarte. Mi voz se volvió más ronca al observar a mis oponentes, que estaban visiblemente alarmados. Esta forma es exagerada para ellos, pero necesito dominio absoluto para hacerlos someterse. Capítulo 17. Punto de vista del narrador. Después de que la voz de Stan resonó en el pasillo, ambos lados se miraron fijamente por un momento que, bajo la tensión ambiental, pareció durar una eternidad. El primer ataque fue lanzado por el líder del aquelarre de bardos. Silbido, una fuerza desconocida golpeó violentamente a Stan Pines. La magia de los bardos es realmente fascinante. Debería estudiarla después de esto, pensó Stan. Esta magia le había impresionado de verdad cuando vio The Owl House. El único punto débil que le encontró fue su velocidad, ligada al sonido. Después de ser arrojado por el silbato de la boca de Raine, el líder del aquelarre de bardos, Stan recuperó el equilibrio en el aire. No había sufrido ni un rasguño y el escudo alrededor del número 5 estaba bien. Stan apuntó con sus 10 dedos a las cabezas del aquelarre antes de bañarlas con varios rayos láser usando el glifo de luz. Como era de esperar, no pueden moverse a la velocidad de la luz, pero algunos tienen reflejos agudizados por la experiencia para reaccionar a mi ataque. El ataque de Stan fue bloqueado por un escudo translúcido de un anciano encorvado. Era el líder del aquelarre del oráculo, alguien con poco tiempo en pantalla en la historia de The Owl House. Con cada intercambio, Stan analizaba las cabezas del aquelarre. Su experiencia de combate, cómo su magia influyó en el mundo que los rodeaba, sus habilidades físicas y sus peculiaridades. Stan no dejó nada al azar. Bam, el puño viscoso de Darius, el líder del aquelarre abominable, apareció en un pilar antes de golpear un puño hecho de plantas creado por Stan. Muy mal movimiento, jeje. Después de escuchar estas palabras, Darius lentamente comenzó a convertirse en piedra. Su capacidad para convertirse en una abominación es similar a la de Logia en One Piece, pero parece incapaz de ignorar los ataques mágicos, solo los físicos. Entre los jefes de aquelarre que podrían convertirse en un problema para él, Darius y Raine encabezan la lista.
Uno puede influir en el mundo a través del sonido, y el otro es literalmente inmune a la mayoría de los ataques físicos ordinarios, si no a todos. Ayúdame, Darius no tuvo tiempo de terminar su frase antes de convertirse en una estatua. ¿Qué le hiciste? Gritó Raine mientras observaba a su viejo amigo. No pasa nada. Mientras Stan hablaba, la planta que había petrificado a Darius empezó a florecer con pequeñas flores, liberando polen que era difícil de ver a simple vista. Desafortunadamente, los líderes de la Aquelarre no habían notado el ataque invisible. Parece que Terra, la líder de la Aquelarre de plantas, no se ha dado cuenta del peligro que se esconde detrás de estos pólenes. También parece que puedo modificar la apariencia de las plantas, e incluso su naturaleza, para diversos fines. Los ojos de Stan brillaron con una luz dorada, reflejando su entusiasmo por este descubrimiento. Sabía que este tipo de habilidad debía tener límites y su trabajo era descubrir cuáles eran. Estoy seguro de que el propio Titán apenas arañó la superficie del potencial de su magia, al igual que estas brujas antes que yo. Estaban demasiado concentrados en lanzar ataques a distancia contra Stan como para intentar romper sus dos barreras superpuestas. Una barrera creada con luz y otra con un campo magnético lo suficientemente fuerte como para interrumpir las frecuencias que componen la magia de Bardo. Excelente, es posible contrarrestar la magia de Raine con un simple campo magnético que distorsiona las vibraciones del aire, y la magia del oráculo se puede contrarrestar con una simple manipulación de energía. Stan sabía que podía ganar simplemente sentándose detrás de su escudo combinando el glifo de luz y el campo magnético producido por la manipulación eléctrica básica, pero no quería una victoria tan fácil. Stan quería que los líderes de la Aquelarre abandonaran cualquier idea de combate futuro. Bam. Después de un rayo de energía causado por el ataque de Lilith, ahora recuperado, Stan creó un glifo de teletransportación usando hielo y se encontró cara a cara con el líder de la Aquelarre de Sanación. Otro más abajo. ¿Estáis realmente seguros de que sois los más fuertes en vuestras respectivas artes? Después de petrificar a otro representante de las Islas Hirvientes, Stan observó a los otros líderes de la Aquelarre con una mirada de desaprobación. Tú, monstruo. Gritó Lilith, desatando su magia en su dirección. Ella estaba tan llevada por la rabia, debido a su ego herido, que olvidó que Stan estaba detrás del líder de la Aquelarre de curación recientemente petrificado. Las emociones son realmente un problema durante el combate, a diferencia de las historias shonen que leí hace mucho tiempo. Esta conclusión fue el resultado al que llegó la mente lógica de Stan mientras bloqueaba el ataque de Lilith con varios muros de hielo. Sería una lástima perder estúpidamente a un sanador mágico. El punto de vista de Lilith. Jaja, jadeo exhausto. ¿Quién eres tú, de todos modos? Grité a esa criatura que parecía humana. Mi visión estaba borrosa por mi imprudente consumo de magia, o tal vez era algo más. No pensé que estaría exhausto tan temprano. Te explicaré mi naturaleza después de esta pelea, pero primero, descansa un poco, ¿de acuerdo? Después de estas palabras, la aparición del intruso y la criatura a su lado se multiplicaron a nuestro alrededor. Adrián. Me dirigí a nuestro experto en ilusiones para que me hiciera una evaluación rápida. ¿Son todos reales?, dijo, observando su entorno con el ceño fruncido. No, respuesta equivocada. Un intruso falso golpeó a Adrián en el estómago, retrocediendo casualmente sin mostrar intención alguna de terminar el trabajo. Esto es una ilusión, de aficionado, pero he llevado este arte más allá, declaró abriendo los brazos como diciendo felicítenme. ¿Cómo es esto posible? La magia de ilusión es una Aquelarre sin capacidad ofensiva real. Las palabras de Terra Snapdragon, el líder de la Aquelarre de plantas, eran correctas. También es sentido común en la magia de las Islas Hirvientes, pero este hombre afirma lo contrario. Sois muy graciosos, jaja, sois como ranas en el fondo de un pozo. Nos observaba sin ocultar su expresión burloncia. Estás demasiado limitado por tu sentido común sin intentar ver más allá de él, y es por eso que puedo vencerte tan fácilmente. Chasquea los dedos. Ahora, se escuchó un grito. Ha sido muy difícil lidiar con este anciano, pero servirá como un sujeto de demostración perfecto, pensó Stan mientras activaba el polen de las flores que se habían esparcido por el aire. La cabeza del aquelarre del oráculo comenzó a retorcerse y contraerse en el suelo, varias plantas escapando de los orificios de su cuerpo. ¿Qué es esto? Terra intentó manipular las plantas, pero rápidamente detuvo su acción. ¿Por qué te detienes? Está sufriendo. Raine se apresuró a intentar ayudarlo, pero Terra los detuvo. Sus raíces están demasiado profundamente conectadas con él. Si trato de eliminar estas cosas entonces, ¿un pétalo? ¿Desde cuándo me afecta? Terra miró al intruso con horror. Hace ya un tiempo que podría haber dejado de jugar, pero quería estudiar tu destreza y, francamente, es un desastre. Todas las ilusiones comenzaron a levantar sus brazos hacia nosotros. Un intruso ya había sido horrible de manejar, pero ahora había varios que parecían capaces de usar magia también.
Lo repetiré, ríndete o literalmente terminarás como plantas para decorar este castillo. Solo pude gruñirle, sin poder actuar realmente. Luchar contra él ya no tiene sentido. Literalmente tiene nuestras vidas bajo control y puede disparar sus rayos de luz en todas direcciones gracias a sus clones. También está el hecho de que Darío, junto con los líderes de la Aquelarre de Sanación y del Oráculo, están fuera de servicio. Son literalmente nuestros mejores atacantes, defensores y sanadores. Como segundo después del emperador, declaro mi rendición. Podía ver la insatisfacción a mi alrededor, pero no había quejas reales. Todos debieron haber entendido que no éramos rivales contra el asesino del emperador. Ninguna rendición es aceptable. Esa voz es su majestad. Sabía que no podías morir por algo tan simple. El intruso se giró hacia el origen de la voz. Por supuesto, yo instintivamente hice lo mismo. Felipe, el intruso ya no parecía tan tranquilo y sereno. Parecía estar observando seriamente el objeto que sostenía el emperador. Coleccionista, te libero, pero a cambio ayuda a tu amigo. Capítulo 18. El punto de vista de Stan. Maldita sea, fui demasiado descuidado. Jajaja, soy libre. La voz de un niño resonó a nuestro alrededor después de que Velos liberara al coleccionista. Es realmente una pena, realmente quería estudiar el hechizo de sellado usado en el coleccionista por el padre del rey. Ouch, el coleccionista se gira hacia mí con el ceño fruncido. Había golpeado la barrera que rápidamente coloqué en la habitación. Quería evitar que los habitantes de las Islas Hirvientes sintieran las fluctuaciones de energía provenientes del castillo. También quería contener la influencia del coleccionista en esta ubicación y evitar los grandes cambios que podría crear en la línea de tiempo original. Lo siento por lastimarte, niño. Comencé a caminar hacia el coleccionista con mis clones de luz y el número 5 flotando en una esfera de luz creada por mi glifo de luz. Eres el hombre que ha estado intimidando a mi amigo por un tiempo, ¿verdad? El coleccionista comenzó a flotar hacia mí. No pasó mucho tiempo hasta que estuvimos cara a cara. Tu amigo. Esa criatura es tu amiga. Jaja. Ya sabía que el coleccionista estaba siendo manipulado por Velos, pero saberlo y verlo son dos cosas diferentes. Deja de burlarte de mí. Un temblor. El castillo de Velos comenzó a desmoronarse y a girar alrededor del coleccionista. Pude ver a Velos acercándose al coleccionista, probablemente tratando de evitar ser atacado por error. Para ser un ser tan viejo, reaccionas de forma sorprendentemente infantil. Mis manos comenzaron a brillar con una luz cegadora. Rápidamente detuve el acto del coleccionista. No quería que dañara este castillo, ya que será mi futura base. Coleccionista. Me gustas, ¿qué tal si jugamos a un juego? No le escuches, está intentando. Velos intentó persuadir al coleccionista, pero su voz de repente fue amortiguada por una magia desconocida. Por eso la sangre de titán es importante para neutralizar la magia de la raza de los coleccionistas. En la historia original de Owl House, los coleccionistas podían manipular el mundo y las criaturas de maneras profundas. Sin embargo, su poder divino tenía límites, a pesar de su capacidad de mover un cuerpo celeste como la luna con un solo dedo. El coleccionista no podía usar su magia directamente sobre un titán, y actualmente soy una entidad extremadamente cercana a esa raza mágica. ¿De qué juego estás hablando? Como un niño, el coleccionista olvidó su animosidad después de escuchar algo interesante que podría divertirlo. Vamos a jugar a luchar. Si logro hacerte rendirte durante nuestra batalla, quiero que te conviertas en mi hijo. ¿Qué? Todos los presentes tuvieron la misma reacción que el coleccionista. Parecía que mi propuesta había tomado a todos por sorpresa. ¿Por qué te sorprendes? Aunque no me gustan demasiado los niños, no puedo dejar que un niño triste viva solo y se las arregle solo. Además, veo que hace mucho que no juega. Los jefes de la Aquelarre, aún conscientes, se miraron entre sí antes de encogerse de hombros. Son todos poderosos y ya entienden que el coleccionista es una entidad capaz de destruirlos con un simple chasquido de dedos. Literalmente hizo temblar todo el castillo, y tuve que usar un glifo de luz para neutralizar su telequinesis. La única razón por la que los líderes de la Aquelarre permanecen inactivos es su comprensión de la delicada situación por la que atraviesan actualmente sus islas. ¿Quieres que sea parte de tu familia? El coleccionista parecía preocupado. Le sonreí y asentí. Aunque pierda, la oferta seguirá en pie. Entonces, coleccionista, ¿quieres convertirte en mi hijo? Extendí mi mano hacia él. Miró mi mano y luego mi rostro. Pareció pensar un momento antes de mirar a Philip. Le hiciste daño a mi amiga. También podría ser como el otro, el que me encerró. Sí, lastimé a ese hombre, pero él no tenía intención de liberarte después de cumplir su plan. Si lo dudas, puedes comprobar su mente, ¿no? Si Eda pudo enviar a un adolescente sin magia a la mente de Willow, creo que el coleccionista puede hacer lo mismo, y como esperaba, mis palabras plantaron una semilla de duda en su corazón. Dime que está mintiendo.
El coleccionista se giró hacia un agitado Velos, incapaz de alejarse debido a una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Está mintiendo. Seguro que lo escuchaste, ¿verdad? Solo quería el conocimiento y los recursos de esta isla, es una mala persona. Velos comenzó a divagar sobre varias cosas que no tenían relación con la pregunta del coleccionista. El chico abrumado lo miró con calma antes de golpear repentinamente la frente de Velos con la palma de la mano. Los ojos del coleccionista comenzaron a brillar antes de volver a la normalidad. Mentiroso asterisco sniff asterisco. Boom, una explosión de energía pura envolvió la habitación antes de que pudiera reaccionar. Parece que no podré mantener a Velos como esclavo después de todo. ¡Qué desperdicio de una mente tan brillante! Tú también asterisco sniff asterisco, ¿eres un mentiroso? La atmósfera alrededor del coleccionista claramente se estaba volviendo peligrosa, pero sabía que podía defenderme y posiblemente derrotarlo. Así que fui honesto. No soy un santo como Velos, pero nunca le mentiré a mi familia. Si quieres comprobarlo, acepta mi oferta. Se instaló un silencio que pareció durar un momento, antes de que el coleccionista asintiera después de secarse las lágrimas. Está bien, jugaremos a pelear. Si ganas, me convertiré en tu hijo, pero si gano, entonces quiero revisar tu mente para saber si también eres un mentiroso. Asentí para demostrarle al coleccionista que estaba de acuerdo antes de abrir un portal a otra ubicación. Intenté llevarlo a la isla natal de King. Oh, Lilith, debes restablecer el orden aquí antes de mi regreso y encargarte del número 5 en mi ausencia. Ya no podía sentir la presencia de Velos, por lo que podía irme a ese lugar sin problema. Lilith hizo una reverencia ante mí antes de afirmar su obediencia a mi orden. Podía sentir que, a pesar de su sumisión, los líderes de la Aquelarre aún no eran subordinados fieles, pero eso es natural. Gané su lealtad por la fuerza y no por la nobleza u otros medios virtuosos. Crucé el portal después de asentir y sonreírle al número 5, que parecía preocupado. También pude ver a un individuo que había estado rezagado desde el comienzo de este caos, el guardia dorado. Él permaneció allí, mirándome con extrema hostilidad. Tendré que mostrarle todas las atrocidades que ha cometido Velos. Realmente no quiero hacerle daño a un títere como él, y menos a un niño inocente e ingenuo. Punto de vista del narrador. Aquí estamos, este lugar es perfecto para que nos demos rienda suelta. Aunque Stan dijo esto, no cree realmente que esta isla siga en pie después de hoy. ¿Hay reglas en este juego? Aunque estaba claramente de mal humor, el coleccionista no podía ocultar la emoción que comenzaba a crecer en él debido a este juego. Ninguna, excepto evitar o matar a tu oponente, y el ganador será el que haga que el otro desista de continuar el juego. Boom. Después de las palabras de Stan, toda la isla comenzó a desmoronarse, formándose varias rocas enormes que comenzaron a volar en el aire y a girar. Es como en la historia original, ¿eh? Aquí también tendré que darlo todo. Nadie entrará en mi mente. Una aura dorada comenzó a brillar alrededor de Stan mientras volaba sobre el coleccionista. Un inmenso glifo de luz, tan grande como la isla, fue proyectado por Stan, acompañado de varios glifos pequeños que giraban a su alrededor. Stan no lo sabía, pero una silueta comenzaba a aparecer sobre él, en respuesta al uso excesivo de su corazón artificial. Los dos individuos comenzaron a sonreírse el uno al otro sin darse cuenta. Esta pelea iba a decidir el destino de las Islas Hirvientes. Capítulo 19. El punto de vista de Stan. Los 4 glifos del titán. Hay uno que produce calor, otro que genera hielo, un tercero que cultiva plantas y el último, luz. Parece básico y crudo comparado con la manipulación de la realidad del ser que tengo frente a mí, pero no soy Luz Noceda. Soy científica y he estudiado muchos libros. Sé más sobre el mundo que Luz, quien se conformó con usar el poder del titán de manera bárbara. Mi corazón artificial comenzó a funcionar a plena capacidad nuevamente, y el glifo de luz gigante detrás de mí comenzó a brillar con un brillo intenso. ¿Qué? El coleccionista se cubrió el rostro, sorprendido por el repentino estallido de brillo emitido por mi glifo, antes de perder abruptamente su capacidad de volar y estrellarse hacia el mar con la isla. Parece que no aprecias esta simple manipulación gravitacional. Sí, reproduje los efectos de la manipulación gravitacional solo con luz. El coleccionista no fue derribado por una lluvia de naves de luz, sino por una cantidad colosal de partículas de fotones que lo empujaron a él y a la isla hacia el mar. Eso no es justo, no pude ver nada. Gritó el coleccionista después de comenzar a lanzarme extraños fuegos artificiales. Me quedé en el lugar, sin moverme. El ataque fue detenido por un campo de fuerza creado con luz. Respondí inmediatamente con varios rayos de luz devastadores. Nuestro intercambio duró un rato, pero rápidamente comencé a llegar a mis límites. Maldita sea, el escudo no aguantará mucho más. Los ataques del coleccionista, a pesar de su apariencia inofensiva, poseían una fuerza destructiva asombrosa. Adopté una postura familiar de mi vida pasada. Era la posición de Vegeta en su destello final.
Una cantidad sustancial de energía nuclear de mi corazón comenzó a acumularse en mis brazos. Inmediatamente activé los glifos de fuego y hielo. Maldita sea, un sonido extraño salió de mis brazos. Tenía en mi mano una energía destructiva que a muchos científicos les encantaría estudiar. Pero para mí fue simplemente un ataque más, con la particularidad de su dificultad en la ejecución. ¿Qué es la fuerza fuerte o interacción fuerte? Es una de las principales fuerzas que permiten que el universo sea como lo conocemos actualmente. Esta fuerza literalmente une las partículas y permite que la materia sea estable. Ahora, imagina si una persona pudiera alterar esta estabilidad. Aumenté la temperatura en mis manos, calentando literalmente las partículas invisibles en ese lugar. Mi objetivo: hacer inestables las partículas llamadas quarks, que son literalmente los componentes básicos que forman la materia, y debilitar la influencia de la fuerza fuerte sobre ellas. Podía ver mis brazos derritiéndose lentamente a pesar del glifo de hielo al máximo, podía sentir la radiación emanando de mí a una escala aterradora. La energía nuclear de mi segundo corazón fue la guinda del pastel después de añadirla a la ecuación. En pocas palabras, energía nuclear más partículas que unen materia que se vuelven inestables igual fusión o fisión nuclear. La única razón por la que esta bola de energía que se supone es mucho más poderosa que una bomba nuclear no explotó conmigo es simple, la estoy conteniendo usando los glifos de hielo y luz, pero a pesar de eso mis manos continúan derritiéndose lentamente. Boom, el coleccionista no se quedó allí parado mirándome. Continuó atacando sin parar. Podía leer el pánico en su rostro, pero estaba demasiado concentrado para entender correctamente sus palabras o estaba en pánico tanto que ya no era coherente. Parece que su origen como raza superior le advirtió del peligro que representaba esta esfera en mis manos. Ruido, la esfera que sostenía empezó a agrietarse como el campo de fuerza que retenía al colector. Qué lástima, niño, realmente quería mostrarte el ataque del emperador de Jade. Suspiro, pero este cuerpo ha llegado a su límite y por favor sobrevive para que podamos hacer una barbacoa después de todo esto. Espera, quiero parar, el coleccionista fue arrastrado por la ola destructiva de mi destello final. Ah, maldita sea, nunca volveré a hacer eso. Mis brazos volaron y mi cuerpo fue arrojado. Probablemente podría haber evitado eso si hubiera aprovechado la fuerte fuerza de mi propio escudo intentando reforzar su influencia en las propias partículas de luz. Pero sorprendentemente me falta la fuerza mental para tal hazaña. Parece que manipular el calor y la energía nuclear a escala subatómica en dos lugares a la vez es demasiado incluso para dos cerebros tan brillantes como el mío. Me pregunto cómo funciona el ojo del emperador de Jade en el manual de God of High School. Recuerdo que aquel cabrón había conseguido concentrar las 4 fuerzas fundamentales del universo en un solo punto de su puño, para luego golpear con él a un dragón. El ataque fue tan poderoso que devastó la superficie del globo. Pronto tendré ese tipo de fuerzas a mi disposición también, solo necesito fortalecer mi físico para manejarlo. Actualmente tengo el mismo problema que el sucesor del emperador de Jade antes de convertirse por completo en el nuevo emperador de Jade. Mi cuerpo no puede soportar las consecuencias de usar una fuerza fundamental a gran escala. Tendré que usarlos a pequeña escala por ahora antes de encontrar una aleación lo suficientemente fuerte para soportar el devastador retroceso. Es injusto, me había rendido y atacaste de todos modos. Una voz familiar resonó no muy lejos de mi ubicación. Jaja, lo siento, estaba muy metido en eso en ese momento, pero la próxima vez tendré más cuidado. Le sonreí al niño que hacía pucheros. Pude ver que se estaba curando automáticamente y que su ropa se estaba reconstituyendo. Parecía que el coleccionista no había salido ileso. Miré hacia donde estaba la isla. Había un enorme cráter que el mar intentaba desesperadamente llenar y una inmensa nube con forma de hongo se elevaba en el cielo. Como castigo, nunca volveré a jugar a pelear contigo. Eres demasiado malo, me lastimaste. Parece que tendré que hacer un desvío antes de regresar al castillo. Primero tengo que calmar a este pequeño bribón. Lo siento, chico tilde. Después de decir estas palabras, el rostro del coleccionista se congeló por un momento antes de darse la vuelta para ocultar su expresión. Me acerco antes de agarrar su mano, mientras le doy una sonrisa reconfortante. Nos vamos a casa pronto, pero mereces una recompensa por tu desempeño. Los ojos del coleccionista se iluminaron de alegría. Usé la teletransportación para enviarnos de vuelta a las Islas Hirvientes. Punto de vista del narrador. No podemos simplemente obedecerlo, es peligroso. La voz de un T resuena entre los líderes del aquelarre. No había participado en la pelea, pero había visto el poder de Stan y el asesinato de su única familia por parte del coleccionista. Aunque la razón lo empuja a evitar la confrontación, simplemente no puede hacer la vista gorda ante la desaparición del emperador. Parece que todavía tienes mucho que aprender de tu predecesor. Suspiró el jefe del aquelarre de la construcción. Sacude la cabeza en dirección a Deception. ¿Qué? Hunter frunce el ceño ante este comentario.
Hunter, estás bajo la influencia de la emoción, realmente no entiendes la diferencia de fuerza entre nosotros y estos dos seres. Aunque vacilante, Lilith comienza a intentar explicarle a Hunter sus sentimientos durante su pelea con Stan. De principio a fin, él nunca fue realmente serio ni estuvo en problemas, e incluso logró hacer que nuestra magia fuera ineficaz a medida que avanzaba la pelea. Lilith aprieta el puño con frustración al recordar su impotencia contra Stan, pero también sintió admiración por él. Si es él, entonces mi hermana podría sanar de verdad, ¿no? Esta idea empezó a arraigarse en su mente. Aunque Lilith había sido leal durante mucho tiempo al aquelarre del emperador, todavía siente un profundo arrepentimiento por su acto cruel hacia su hermana. Boom, una onda expansiva sacudió el castillo y rompió las ventanas. Los jefes del aquelarre que aún podían moverse se apresuraron a inspeccionar la fuente de perturbación. Por el titán. Estos dos son monstruosos. La voz de Rain representa concretamente la opinión de la gente en el lugar. Después de ver el enorme humo en forma de hongo en el horizonte, Hunter comprendió instintivamente que cualquier idea de rebelión sería estúpida. Capítulo 20. El punto de vista de Stan. Qué rico, esto es muy bueno. Mirándolo y escuchándolo, nadie pensaría que es una entidad todopoderosa. Pero admito que ver al coleccionista así es bastante reconfortante. Si ya terminaste, deberíamos irnos. Actualmente estoy en las Islas Hirvientes. Parece que mi pelea con esos mocosos se sintió hasta aquí. Incluso hay civiles reunidos en el aquelarre del emperador pidiendo explicaciones. Se siente un poco como el mundo humano. Los civiles nunca están contentos. Ya casi termino, pero quiero otro. Suspiro, un poco cansada de este pequeño glotón. Terminé arrastrándolo al castillo después de prometerle que le haría helado más tarde. En realidad no es difícil para mí. En el peor de los casos, le pediré a Arlecchino que se encargue de la situación. Bueno, parece que no ha subido. Camino por el aquelarre del emperador sin que ningún miembro muestre hostilidad evidente hacia mí. Lilith debe haberles informado sobre la situación. Es muy competente y, dada su mente intelectual, creo que se llevará bien con Ford y Terry. Voy a despetrificar a las personas que convertí en piedra y tomaré el control de este lugar como el nuevo representante del titán, o simplemente, soy el nuevo emperador. Hice una máscara usando el glifo de la planta. Así es también como recreé mis brazos después de que fueron destruidos. Parecen normales gracias a una ilusión. No me siento muy cómodo usando tantas nanomáquinas para regenerarme tanto. La máscara que hice se parece exactamente a la de Velos. No pretendo ser un soberano misterioso que oculta su identidad tras una máscara. No, solo quiero usar esto para demostrar que Velos se ha ido. Disculpe, pero dudo que la gente pueda confiar en un extraño que salió de la nada. La voz de Terra era vacilante pero claramente audible para todos. Tampoco pude negar sus palabras. Estoy de acuerdo, y es por eso que el titán me concederá este derecho. Mis palabras confundieron a los presentes, incluido el coleccionista que parecía estar haciendo pucheros en un rincón. Creo que estoy completamente perdida, ¿podrías explicarlo de forma más sencilla? Raine se frotó el cuello, incómoda. ¿Por qué explicarlo cuando puedo demostrarlo? La gente me seguirá después de ver las acciones de Velos hacia ellos y escuchar la opinión del titán. Mientras hablaba, caminé hacia el corazón sobre el trono de las Islas Hirvientes. Has estado intentando contactarme desde que llegué a esta dimensión, ¿no es así? Dije, extendiendo mi mano hacia él. Sentí que mis ojos se volvían extremadamente pesados, como si tuviera sueño. Esta es una sensación que no debería suceder con mi cuerpo actual, pero decidí dejarla ir. Hola, Stan Pines, el humano que viaja a través del infinito. Una criatura familiar, no solo en apariencia sino también biológicamente, estaba frente a mí. El titán. Puedes llamarme Stanley, después de todo, eres mayor que yo, jaja. Durante nuestra discusión, no dejé de observar y analizar esta dimensión. Recuerdo que Luz pudo acceder a este lugar 2 veces, física y espiritualmente. También está lo que dijo el titán sobre el terreno extraño en esta realidad, llamada la dimensión intermedia. Mencionó que si Luz se sumergiera en el interior, no sería diferente a alguien muerto. Tengo mucha curiosidad por estudiar este lugar. Eres muy amigable, eso me gusta, asintió, sin dirigirse a nadie en particular, luego continuó. Entiendo que quieres convertirte en emperador y necesitas mi apoyo para hacerlo pacíficamente. La atmósfera amistosa del titán de repente se volvió seria. Quise abrir la boca para hablar, pero el titán continuó. ¿Sabes, Stanley? No estoy en contra de la idea de que alguien guíe las Islas Hirvientes, pero quiero saber una cosa antes de considerarte la persona adecuada para este puesto. La cara del titán estaba justo frente a mí, observándome con su único ojo. ¿Cuál es realmente la diferencia entre tú y Velos, al final? Porque yo veo a 2 maníacos obsesivos. Sí, no has matado a Anne en las Islas Hirvientes, al menos, no todavía.
También tienes buenas intenciones, pero he visto a mucha gente como tú en mi larga vida. Crees que tus acciones son correctas y justificables, y al final, haces sufrir a otros para satisfacer tu egoísmo. Pude detectar tristeza en la voz del titán. Parece que me está comparando con alguien. Supongo que le recuerdo a la carrera del coleccionista. Dime, Stanley, ¿qué te hace diferente de Velos? O, dicho de forma más sencilla, ¿cómo podemos estar seguros de que no te convertirás en otro Velos? Me quedé en silencio. Sinceramente, no tenía una respuesta lógica y correcta que darle. La única opción lógica aquí sería simplemente irse y tomar el control de la isla por la fuerza para explotar sus secretos y riquezas, pero... No puedo, dije en voz baja mientras apretaba los puños con fuerza. ¿Qué? El titán pareció sorprendido por mi respuesta. No puedo garantizar que no terminaré como Velos, que no sucumbiré a mis deseos o que no me corromperé ante la infinitud de realidades y tiempos que me esperan. No pude evitar suspirar con tristeza. Por eso existe Arlecchino y por eso Gizami sigue a mi lado. Son salvaguardas para evitar que me convierta en otra cosa. Por eso también establecí este principio de no matar. Ahora entiendo por qué el Señor del Tiempo, Dr. Wu, se niega a matar. Este hombre, que literalmente posee la realidad, comprendió que, en cierto modo, es un dictador. Se prohibió matar voluntariamente para no convertirse en algo horrible. Entonces, ¿por qué deseas esto a pesar de todo? ¿Por qué quieres más conocimiento, más poder, más experiencia? Buena pregunta, no lo sé. Al principio quería sobrevivir y decidí comer ese hongo, pero luego comencé a tener hambre. Como toda criatura de este mundo, comencé a querer saciar ese hambre de conocimiento que me carcome. No te quedes ahí parado, respóndeme, Stanley Pines. El titán parecía estar perdiendo la paciencia. Titán, como tú y otros seres vivos, tengo deseos, aunque sé que quizá no sean míos originalmente. Miro el único ojo del titán. Tengo la intención de saciar este hambre y, de paso, evitar volverme tan retorcido como Velos. Para eso, préstame tu ayuda. En ese momento, ya no era Joan de la Tierra quien hablaba ante este ser superior ni Stan Pines, un abuelo preocupado por el futuro de sus nietos, sino simplemente un hombre preocupado por su futuro infinito. Asterisco suspira asterisco, es una locura entender un pensamiento y una reflexión tan poco fiables o ilógicos, pero quiero creer en ti y confiar en ti. El titán retrocedió ligeramente. Su corazón empezó a brillar. Pude ver que había vuelto a su humor frívolo y amistoso. Stanley, tengo un favor que pedirte. Yo ya tenía una pequeña idea de lo que era este servicio, pero preferí fingir ignorancia y asentí. Quiero que le digas esto a mi hijo el rey. Escuché atentamente antes de expresar mi aprobación. Excelente, te haré emperador ahora, pero olvídate de la idea de ser mi representante ya que planeo morir después. ¿Qué? ¿Cómo que vas a morir? Me sentí un poco desconcertado por la situación. Planeo legarle todos mis poderes restantes, estoy un poco cansado de quedarme en este lugar y puedo ver que mi hijo rey está viviendo apropiadamente. Había una atmósfera solitaria a su alrededor. Entonces, ¿aceptas mi herencia a cambio de cuidar las Islas Sirvientes con sinceridad, incluso si un día terminas retorcido por el infinito? Extendió su mano hacia mí para un apretón de manos. Seré el mejor emperador posible y entregaré tu mensaje al rey. Curiosamente, podía sentir el sentimiento de alivio y relajación que emanaba del titán. Punto de vista del narrador. ¿Por qué está parado allí frente a esa cosa? Pregunta Hunter mientras observa la espalda de Stan. Creo que está intentando contactar con el titán, explica el coleccionista con un dejo de fastidio. Todavía tenía algo de enojo hacia el titán por haberlo encarcelado durante siglos debido a un malentendido. Temblor. ¿Qué está pasando ahora? Gritó Terra mientras intentaba mantener el equilibrio. Mientras todos intentaban mantener el equilibrio o volar usando sus talismanes, Stan fue absorbido repentinamente por el corazón del titán antes de que varios glifos comenzaran a aparecer en él. Gente de las Islas Sirvientes, soy el titán y tengo un anuncio que hacer. Se escuchó una voz telepáticamente en todas las Islas Sirvientes. ¿Lo oyes tú también? ¿Quién lanzó un hechizo sobre mi mente? ¿Qué pasa? Escucho una voz. Las brujas y los demonios de las Islas Sirvientes estaban confundidos por la repentina situación anómala. Primero, fue una onda expansiva seguida de una explosión. Ahora están escuchando voces. Me alegro de haber tenido un pueblo como vosotros, pero desgraciadamente ha llegado mi hora. Yo, Titán, declaro a Stanley Pines como el nuevo emperador y proclamo a Velos como la vergüenza de la historia de las Islas Sirvientes. Naturalmente, los habitantes de las Islas Sirvientes estaban confundidos por la repentina situación. Muchos incluso sospecharon que se trataba de una broma de los rebeldes que practicaban magia salvaje y querían desacreditar al emperador haciéndose pasar por el titán. ¡Bum! Una explosión de luz emanó del castillo del aquelarre del emperador. Brujas y demonios curiosos se reunieron allí instintivamente. ¿Soy completamente biológico ahora?
La voz de Stan resonó en el salón real después de que la luz desapareció. ¿Quién eres tú? La pregunta que todos tenían en sus labios salió de la boca del número 5. Ella quedó hipnotizada por la criatura humanoide que emergió del corazón del titán. La energía mágica que emanaba de él era demasiado pura y abundante. Ella quería comerlo con todas sus fuerzas, pero sabía que podría lastimarse si intentaba hacerlo sin precaución. Soy Stan Pines, emperador de las Islas Hirvientes y heredero del titán. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.